Estamos aquí para presentar un estudio que se titula La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018 en España. Dentro del propio título yo creo que va el resumen de lo que vamos a presentar, porque el libro se titula, completa su título con 10 años de retroceso, de tal manera que el propio título del estudio ya contiene una valoración de lo que hemos encontrado al analizar la evolución de los diferentes indicadores de inversión educativa. 10 años de retroceso. La financiación educativa siempre ha sido un tema crucial para Comisiones Obreras, para la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. En 1978 presentábamos un documento titulado Bases para una alternativa a la financiación de la enseñanza, y en 1994 Comisiones Obreras llevó a cabo una iniciativa legislativa popular para reclamar una ley marco reguladora de la financiación del sistema educativo. Fue la primera iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso de los Diputados, iba avalada con más de 650.000 firmas y, por lo tanto, hacemos este pequeño excurso para señalar que la financiación del sistema educativo ha sido una preocupación constante para Comisiones Obreras y una demanda constante para Comisiones Obreras, porque al final la financiación educativa es el espejo básico de la realidad educativa. Si tuviéramos que resumir en una frase lo que queremos decir, diríamos que sin recursos no hay resultados. No hay mejora posible del sistema educativo si no hay un esfuerzo financiero que nos vaya acercando a la media de inversión educativa de los países de nuestro entorno. El informe está hecho a partir de cifras y datos oficiales y yo quería decir una cosa de carácter general antes de entrar a señalar cuáles son los principales indicadores y su evolución. A lo largo de la década estudiada podemos concluir que se produjo una degradación en la situación del sistema educativo que no afecta solo a la educación, que debemos elevar al marco social general, porque la degradación ha afectado a la equidad, a la igualdad de oportunidades, pero también a la cualificación de nuestros jóvenes, al nivel de competencia de nuestros jóvenes y, en consecuencia, ha afectado a la empleabilidad y también a los niveles de calidad del empleo. Por lo tanto, una degradación que no se ha parado en el sistema educativo, sino que ha tenido consecuencias más amplias de carácter social. Y ahora sí que voy a hacer un resumen, voy a procurar ser breve. Hemos hecho una selección de los indicadores que nos parecen más relevantes y yo os voy a presentar algunas cifras y algunos datos, y en ese sentido quizá la exposición puede ser un poco densa, pero procuraremos que no sea demasiado larga, procuraremos que quede clara y procuraremos que sea ágil. Vamos a resaltar los resultados que nos parecen más relevantes. En primer lugar, la inversión educativa en España ascendió a 50.660 millones de euros en 2018, pero esa cantidad suponía 3.235 millones menos que en 2009. Luego, la inversión educativa entre 2009 y 2018 decreció en 3.235 millones, lo que ha supuesto un recorte global del 6%. Dato especialmente relevante si tenemos en cuenta que el alumnado en ese mismo periodo ha crecido el 11%. Es decir, en un contexto de incremento del alumnado se ha producido un recorte en la inversión educativa. También en un momento en el que el Producto Interior Bruto crecía un 12,6% en el conjunto del periodo. Hubo unos primeros años, 2009-2013, donde hubo una caída del 4, creció solo, una caída inicial, entre 2009 y 2013 del 4,6%, pero luego se recuperó entre 2013 y 2018 el PIB con un crecimiento global en el periodo del 12,6%. Luego ya podemos sacar una primera conclusión. La economía se recuperaba, la educación no. En segundo lugar, si analizamos los dos indicadores educativos más comúnmente utilizados a nivel internacional, el porcentaje del PIB en inversión educativa y el peso del gasto público educativo en el conjunto del gasto público total, seguimos teniendo una radiografía de la crisis de la desinversión educativa que se ha producido a lo largo de este periodo. El porcentaje del PIB destinado a educación pasó del 5,04 en el 2009 al 4,21 en 2018, un recorte del 16,5%, y al final el 4,2, la cifra última
del 2018 es la menor cifra que recogen las estadísticas oficiales en la serie histórica. Es decir, desde que tenemos datos nunca se había invertido menos en educación. Es una inversión educativa inferior a la cifra de 1990, por ejemplo, sí, pero claro, el dato es más llamativo si tenemos en cuenta que en 1990 la educación no era obligatoria hasta los 16 años, sino solo hasta los 14, o que el 0,3 no estaba universalizado y hoy lo está. Por lo tanto, pues un dato muy llamativo. El peso del gasto público educativo en el conjunto del gasto público total también cayó del 11,14 del 2009 al 10,10 en 2018, un recorte del 9,3% y que pone de manifiesto una pérdida de importancia de la educación entre las políticas públicas prioritarias. Una vez que hemos hecho una pequeña radiografía de la magnitud de los recortes y cómo han afectado estos a los principales indicadores, podríamos ahora hacer un repaso de dónde se ha recortado más. Dice, estos recortes, ¿a qué capítulos, a qué partidas, a qué programas han afectado? Los recortes más significativos se dan en los programas muy relevantes que garantizaban la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral y familiar. Programas como educación compensatoria, servicios complementarios o actividades extraescolares tuvieron un recorte que alcanzaba en torno al 70%. Los fondos de formación ocupacional se redujeron un 51,4%, unos fondos que además eran imprescindibles para dar nuevas oportunidades de empleo a quienes lo perdían por la crisis. El capítulo de inversiones, con el que se construyen centros escolares y se los dota de equipamiento básico, en un contexto de incremento del alumnado, como hemos dicho antes, cayó un 51,1%. Y esto pone de manifiesto una tendencia también hacia la privatización de la enseñanza. La formación del profesorado cayó un 45,2% en plena implantación de una reforma educativa, la LOMCE, que hubiera exigido un mayor esfuerzo en la inversión educativa. Y la única noticia positiva tiene un pero muy grande. El capítulo para becas y ayudas al estudio se incrementó un 18%. Esto en sí parece positivo, pero una mirada más ajustada y más próxima al programa pone de manifiesto que eso esconde que fórmulas de financiación directa para la escolarización en la enseñanza privada en sectores como la educación infantil de 0 a 3 años o los ciclos de grado medio y grado superior de formación profesional se han financiado con ayudas directas en este capítulo. Por lo tanto, este incremento hay que mirarlo más despacio porque esconde un avance de la privatización en educación infantil 0-3 años y en formación profesional. Hemos visto cómo este inicio de curso no había plazas en formación profesional, no se podía atender a toda la demanda que había, que solo 2 comunidades autónomas han dejado 50.000 demandas insatisfechas en formación profesional en ciclos de grado medio y de grado superior y, sin embargo, avanza imparable la escolarización en la enseñanza privada a base de becas y ayudas directas que están en este capítulo y por eso decimos que el incremento del 18% tiene un pero y es que enmascara la privatización de determinadas enseñanzas con el dinero de las becas y ayudas, ¿no? En las enseñanzas no universitarias, el recorte global en el periodo fue del 9,9%, afectando especialmente a la enseñanza pública, aunque con importantes diferencias según comunidades autónomas, que lo tenéis en los gráficos que acompañan que están en el estudio. Y mientras que en la enseñanza en general, los capítulos de educación y la enseñanza en general se veía recortada, este recorte afectaba exclusivamente a la enseñanza pública y no afectaba a la enseñanza concertada. No hubo recortes en la enseñanza concertada en ninguna comunidad autónoma. El incremento medio de los capítulos que financian a la enseñanza concertada se situó en el 3%, aunque eso también esconde que hay comunidades autónomas como Cantabria, Madrid, Murcia o La Rioja, donde los incrementos se situaron entre el 17,1% y el 29,1%, lo que pone de manifiesto cómo ha avanzado en general la privatización del sistema educativo, pero también dónde ha avanzado más la privatización del sistema educativo.
En las enseñanzas universitarias la inversión bajó el 9,5%, aunque el recorte de la financiación pública alcanzó el 12,6%, pero a las familias la financiación privada creció el 10,1%, fundamentalmente vía tasas, lo que nos pone de manifiesto también un elemento que es una constante: a menor inversión pública, a menor gasto público, más gasto privado, más gasto de las familias, pero también menor igualdad de oportunidades y menor equidad. La inversión por estudiante, y voy terminando ya porque sé que son muchos datos y que es muy denso, pero bueno, lo tenéis en el estudio y tenéis también un resumen ejecutivo que yo estoy más o menos ahora reproduciendo de alguna manera. La inversión por estudiante pone de manifiesto la dimensión de los recortes por un lado y las diferencias entre las comunidades autónomas en este epígrafe por otro. Así, por ejemplo, respecto a la diferencia por comunidades autónomas, el gasto por alumno en centros públicos del País Vasco duplicaba, era 6.901 euros, y duplicaba al gasto por alumno en centros públicos en la Comunidad de Madrid, que era de 3.319 euros, pese a la similitud de los niveles de renta de las dos comunidades autónomas. Dos comunidades autónomas similares por nivel de renta, y sin embargo vemos como el esfuerzo que hace una y otra pues es una la mitad y la otra el doble, ¿no? Y el recorte medio de la inversión por estudiante en el periodo alcanzó el 16,7 en la educación infantil y primaria y el 15,3 en la educación secundaria. En las universidades públicas el gasto por estudiante cayó en 1.274 euros, un 16,1%, y para ir terminando, en términos, una comparación internacional, en términos de paridad de poder adquisitivo, la inversión en el periodo por estudiante creció un 13,4% en la OCDE, creció un 17% en la Unión Europea, mientras en España en ese mismo periodo cayó un 2,4%. La inversión en 2009 era superior en España al promedio de la Unión Europea y de la OCDE, y en 2018 pasó a estar claramente por debajo en ambos casos. Habría algunas cifras más que se podrían dar, pero yo quiero, por ejemplo, el recorte en las administraciones locales, pero bueno, yo lo voy a dejar de momento aquí, concluyendo que de reforma educativa, en reforma educativa, la financiación del sistema educativo sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. Seguimos reclamando, como hace 40 años, una ley de financiación del sistema educativo que defina un marco común de objetivos, que se fije también entre esos objetivos la compensación de las desigualdades, la equidad y la igualdad de oportunidades, y sin embargo todavía estamos sin ese compromiso, sin esa ley. Nuestro país todavía sigue siendo uno de los países de la Unión Europea y de la OCDE donde los niveles de inversión educativa, medidos en lo que queramos, en porcentaje del PIB, en inversión por alumno, en peso del gasto educativo en el conjunto del gasto público total, pues sigue siendo uno de los últimos de la fila, tanto en la Unión Europea como en la OCDE, y nosotros volvemos a lo que decíamos al principio. Sin recursos no habrá resultados, es difícil conseguir una mejora sustantiva de nuestro sistema educativo si no hacemos un esfuerzo financiero, un esfuerzo de financiarlo, por lo menos a nivel de los países de nuestro entorno. Yo lo dejo aquí y Juan ahora completará con algunos otros datos, algunas otras valoraciones. Juan Martínez es el autor del estudio, a quien le queremos agradecer su trabajo. No es el primer estudio que hace para la Federación de Enseñanza, es un clásico. Habitualmente vamos presentando cada 3 o 4 años estudios de esta naturaleza, de esta entidad, y queremos desde la Federación de Enseñanza agradecerle, como siempre, el trabajo que hace. Juan, tienes la palabra. Buenos días, gracias por vuestra presencia física o telemática. Yo ya soy un poco mayor y hay cosas a las que tengo poca costumbre de estar. Posiblemente en mi primer acto de estas características, aunque ya he tenido algunos otros, como acaba de decir Paco, presentando informes sobre financiación educativa. Yo me gustaría empezar para hacer sobre todo algunas reflexiones. No voy a dar muchos más datos. El libro, el documento posiblemente
los datos es más un documento prácticamente para poder consultar, es casi un documento de consulta y por tanto es imposible entresacar los datos más significativos, es lo que hemos procurado en ese informe ejecutivo que tenéis, pero yo sí quiero incidir en por qué hacemos desde la Federación de Enseñanza tanto énfasis en los temas de financiación desde nuestros orígenes. Yo que tengo todavía por aquí documentos de nuestro primer congreso, ¿no? Pues decíamos entonces que no hay avance social posible sin una consideración de la educación como una inversión de futuro a salvo de los ataques al gasto público. Y la Confederación Sindical, más allá todavía de la Federación de Enseñanza, decía que la educación, la ciencia, la investigación y la innovación son los fundamentos de las propuestas estratégicas de comisiones obreras. La cualificación de los trabajadores y trabajadoras, la clave con la que nuestro sindicato quiere construir el futuro económico y social de nuestro país. En ese contexto, desde el principio de nuestra existencia como federación, hemos abundado en las líneas en el estudio de la financiación, sobre todo desde un convencimiento que los datos siempre han refrendado de que las distintas reformas educativas, gran parte de los fracasos que se han producido, y esos fracasos han sido sistemáticos, lo son por falta de financiación. Cuando, en cierta manera, con muchas diferencias, pero también compartiendo muchas de las propuestas de la LOSE, estábamos relativamente satisfechos cuando la LOSE se puso en funcionamiento. Inmediatamente tuvimos que presentar lo guardo como oro en paño, esta iniciativa legislativa popular a la que antes se ha referido Paco, porque contiene un montón de propuestas concretas sobre niveles educativos, redes educativas, que siguen teniendo plena actualidad 27 o 28 años después de presentarlas, y aunque esencialmente lo que denunciábamos eran insuficiencias en la ley. Eso a día de hoy se puede reproducir en las concreciones. Por ejemplo, en el título de la equidad de la LOE está los LOE en este caso, está lleno de medidas de diferenciación, de igualdad, de invertir más en aquellos alumnos con más dificultades que en la teoría están muy bien, pero en la práctica no se terminan de aplicar como falta de financiación, por poner un ejemplo de situaciones actuales. Eso nos ha llevado sistemáticamente a hacer informes de financiación con los que dar rigor a las medidas que adoptamos, a los planteamientos genéricos que hacemos, desde el convencimiento de que nuestro discurso tiene que estar argumentado con las cifras de la realidad, porque si no el discurso se cae, ¿no? En ese sentido, pues desde 2009 y de una manera más o menos sistemática hemos estado haciendo determinados tipos de informes. En estos casos yo presento los que yo he elaborado. Esta es la financiación del sistema educativo en España, análisis y propuestas, que desgraciadamente tanto en el análisis como en las propuestas sigue estando en vigor 13 años después. Al comienzo de la crisis hicimos este otro que se llamaba Que no nos recorten el futuro, y analizaba las primeras partes del impacto de la crisis en la educación, y con posterioridad, y me centro en él porque lo que hacemos de esta manera, en cierta forma, es oportunista. Los elementos más impactantes de los recortes educativos dieron lugar a este texto, que es La crisis económica y financiación educativa, evolución de la inversión entre 2009 y 2013. Lo que hemos hecho en cierta forma es prolongar hasta un decenio los datos de este libro. Muchas de nuestras intervenciones
hablando de 9.000 millones de recortes en educación, están contenidas en este texto. Evidentemente, en 2018 el recorte era inferior, pero seguía siendo un recorte muy importante en el contexto de lo que ha planteado Paco. Es por eso por lo que se hace este texto, es por eso también por lo que se eleva no simplemente a una descripción general del país, sino a lo que pasa en el conjunto de las comunidades autónomas. Hay un documento que presentamos en Madrid en abril, era una separata en la que comparaba la penosa situación de la inversión en educación de la Comunidad de Madrid con las medias del Estado, y a partir de ahí pues lo hemos terminado de extender al conjunto del Estado, y con un condicionante temporal que eran los datos internacionales de Eurostat y de la OCDE, que se publican a finales de septiembre, comienzos de octubre, y que hay que proceder a traducciones, y tenemos algunas limitaciones que hacen que constituyen un capítulo, me parece que muy importante del texto, y que ha hecho que lo presentemos pues, después de lo que nos hubiera gustado, más otras circunstancias de pandemia, etcétera, que han ocurrido. El texto en conjunto hay parte, como se ha dicho, de datos públicos de financiación. Se articula en 61 tablas y 8 capítulos, y esas tablas, cada tabla está comentada, y el resumen del conjunto de esas tablas conforma un capítulo, el capítulo 12, que son 60 páginas de conclusiones, que en muchos casos lo que hacen es crearnos nuevos interrogantes y crearnos pues, nuevos problemas a la hora en los que tendremos que profundizar. Paco ha planteado ahora el tema de la evolución de las becas, sobre todo las becas en las enseñanzas no universitarias, en las enseñanzas universitarias, y en lo que se refiere a tasas académicas son aspectos más claros, pero la derivación de las becas en los niveles no universitarios pues, es más compleja, y lo que nos crean es multitud de interrogantes. A raíz de esos datos públicos que tienen este texto, que no suele estar en otros textos que os podéis encontrar sobre financiación, pues fundamentalmente yo destacaría, por tocar aspectos globales que no están en la serie de datos esenciales que os hemos querido transmitir, el capítulo de el gasto de cada comunidad, el gasto educativo, la inversión educativa de cada comunidad autónoma en relación con el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Por eso, si seguís las fuentes estadísticas, encontraréis que además de las estadísticas del Ministerio de Educación, pues hay muchas otras estadísticas que no proceden del propio Ministerio de Educación, que son las que utilizamos para hacer cálculos en relación con el gasto público total, o que son las que utilizamos para hacer cálculos en relación con el Producto Interior Bruto de cada comunidad, ¿no? El resultante de ese capítulo y de cómo ha evolucionado ese capítulo, especialmente en algunas comunidades, en esos años en Madrid, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en muchos otros casos, es algo que yo creo que está poco tratado en otros estudios sobre financiación, porque además plantean algo que sí que siempre nos ha llamado mucho, que siempre es fuente de continuar la investigación, de otros parámetros educativos, que es las enormes diferencias que se producen dentro de España en términos de cuáles son los parámetros educativos de cada comunidad, términos de ratio, inversión por alumno, profesor por unidad, etc. Y ver que dentro del Estado, para unas mismas leyes educativas, tenemos tantas diferencias como las diferencias globales que puedan existir en la Comunidad Europea en términos de gasto, y eso se traduce, como también ha planteado ya Paco, en términos de resultados escolares esencialmente.
uno de los temas sobre los que queremos profundizar a ser posible. Ahora insistiré en esas líneas de trabajo que queremos abordar después, ¿no? Un tema en lo que nos esforzamos en este texto, que tampoco aparece generalmente, es dentro de las enseñanzas del régimen general, dentro del gasto de enseñanzas del régimen general, desde el infantil 3-6 hasta los ciclos formativos de grado superior. Normalmente la estadística es una estadística que engloba tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza concertada. Lo que hemos hecho es intentar delimitar esos dos apartados de forma diferente. Cuando se delimitan esos apartados, el recorte que resulta para centros públicos es mayor que el recorte general, por lo que ya se ha comentado de que no hay recortes en ninguna otra comunidad en la parte de concertada. Y eso nos lleva a intentar profundizar el gasto o el coste por alumno en cada red. En el ámbito universitario hacemos un esfuerzo de separar lo que es inversión pública real de lo que son los presupuestos de las universidades públicas. Los presupuestos de las universidades públicas llevan incluido un gasto de financiación privada, un gasto de apoyo de tasa académica esencialmente, que hay algunas comunidades como Madrid, Cataluña o el propio Ministerio de la UNED, que han sido superiores al 30% en estos años, su incremento de las aportaciones privadas, que es como se recoge en la estadística oficial para el mantenimiento de las universidades. Cuando uno hace esos desgloses, pues aparece una realidad que no es la que es la que describe el esfuerzo de cada comunidad. Igualmente plantea una panorámica absolutamente distinta entre unas comunidades y otras. Y el texto, por ir rápido, pues toca determinados tipos de capítulos poco tratados, como puede ser la financiación por parte de las corporaciones locales, que en este caso, en estos años, ha servido en gran medida para compensar los recortes que se hacían desde las consejerías de educación de cada comunidad. Hace una profundización sobre la financiación de la enseñanza concertada, centrada en cierta medida sobre la influencia que tiene el decreto de conciertos actual en lo que tiene que ver con la ratio sobre los costes educativos, y el capítulo más complejo, que es el de la comparación internacional con datos muy actuales y paralelos a los que creemos que también hay que destacar. Sobre todo yo insisto en que el libro, el capítulo 12, son el resumen de cada una de esas 61 tablas que en cierta medida también pues, contribuyen a algo, o a una pretensión del texto, que es dotar a nuestras propias federaciones territoriales de elementos de comparación con la media del Estado, que siempre es muy importante para su acción sindical, y de datos sobre su propia realidad que relativamente actualizados, porque a veces son complejos de obtener. ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues que en el momento estamos hablando de una foto de lo que ha ocurrido, una foto de lo que no debe de volver a pasar, una foto que es de actualidad en este momento en que reivindicamos los servicios públicos, y evidentemente esa foto fija de lo que ha pasado durante 10 años es válida en el conjunto de los datos del Estado, y también es válida para el conjunto de las 17 comunidades autónomas y el ámbito del Ministerio. Y, como he dicho antes, nos muestran temas en los que tenemos que seguir intentando profundizar.
Uno de ellos es todo el marco que tiene que ver con ante unas mismas leyes educativas, como ante unas mismas leyes educativas se producen las diferencias de resultados educativos que hay en el conjunto del Estado, con comunidades que tienen los mismos resultados que Finlandia y otras que tienen comunidades que tienen resultados muy inferiores a la media de la OCDE, que entendemos que están muy vinculados con el valor de sus parámetros educativos básicos, la ratio y la inversión por alumno, esencialmente. El papel de los ayuntamientos en la educación y a lo mejor replantearnos un sistema de financiación que no permite, que depende del voluntarismo de los municipios, el tema de las becas que ya hemos dicho y esencialmente en un trabajo que tiene que ser más anual, pues seguirle la pista si realmente se va a cumplir alguna vez algo que debería estar cumplido desde el año 2016, que es la igualación del Producto Interior Bruto español con la media de inversión de la Unión Europea, que estamos lejos aún de alcanzar y que es esencial en un momento de aplicación de nuevas leyes educativas, de la LOMLOE y la balbuceante FP. Y en el tema de la balbuceante FP existen apartados que han tenido un comportamiento escandaloso en estos años y que nosotros como central de clase tenemos que destacar, que es por ejemplo el recorte prácticamente absoluto, menos de la mitad de la formación ocupacional y de la formación destinada al empleo en un momento de crisis económica donde se destruían los empleos de tantas personas que necesitaban una recualificación profesional que no podían obtener y que ahora pues, puede estar vinculado con los restos que aún quedan en este proceso de la pandemia. Y en cualquier caso, pues cerrar con que los datos nos siguen reforzando en el capítulo, un capítulo que es cortito, al final de propuestas que hemos ido haciendo sistemáticamente, que Paco ya ha esbozado, desde la necesidad de una ley de financiación que no es solamente una competencia del gobierno, sino que tiene que estar vinculada a un acuerdo con las comunidades autónomas, una planificación de prioridades que debería establecerse pues, en el marco de las propias conferencias sectoriales de educación, o una compensación que no se ha producido en España jamás entre comunidades que estaban mucho más avanzadas desde el punto de vista educativo, globalmente educativo, históricamente y la actualidad. Es tremendo observar la correspondencia que hay entre las tasas de alfabetización, que eran el indicador de hace 60, 70 o 80 años, con los resultados de PISA actuales, porque esas políticas de compensación territorial nunca han existido. Y bueno, tenéis, por no insistir, hay un capítulo donde desarrollamos mucho más en ese capítulo final, que no es muy largo, esas propuestas de financiación que consideramos que tienen que seguir, que son básicas, esenciales para algo que desborda el propio marco de la calidad educativa, sino que es el futuro, nuestro futuro como sociedad y en relación con el aprendizaje que se sacan de esos datos internacionales, también la necesidad de a lo mejor proceder a hacer algunos cambios en algunos de los planteamientos genéricos que siempre se han hecho sobre el Producto Interior Bruto, como por ejemplo recuperar el gasto público, que es un dato común a todos los países que teníamos pues, al comienzo de la crisis, o la inversión por alumno en términos de paridad, que es el elemento de comparación con otros países que teníamos al comienzo de la crisis y que en este momento pues, nos hemos ido alejando progresivamente.